tardes. Os voy a leer la reseña de Recensión sobre producción y productividad, una nueva charla del Foro de Economía. Nuestro ponente es Miguel Ángel Ramos, que ya es suficientemente conocido. Desde los tiempos más ancestrales de los que tenemos conocimiento, la especie humana ha tenido que resolver sus problemas de satisfacción de sus necesidades. Primero era cazador y recolector, pero una vez que la población aumenta, los recursos directos que le ofrece la naturaleza son insuficientes, lo cual le obliga a emplear nuevos métodos para conseguir lo que necesita o lo que desea y la naturaleza no le ofrece. La llamada revolución del Neolítico nos proporciona muestras de cómo los homínidos comienzan a cultivar la tierra y domesticar ciertas especies de animales que utilizará para su uso o su alimento. Comienza, pues, lo que llamamos producción. Este concepto de producción consiste en la utilización de recursos naturales y horas de trabajo del mismo hombre para poder conseguir lo que desea consumir o utilizar para los fines que pretende. Inventa las herramientas, las desarrolla y las convierte en riqueza productiva para el futuro. Organiza la sociedad o tribu a la que pertenece para disponer de distintos estamentos u oficios productivos. Pero el devenir de los tiempos y el sucesivo incremento de la población le obliga a combinar los distintos factores productivos, trabajo y herramientas, de diferentes formas con tal de obtener más productos, con el mismo número de factores. Este proceso es lo que llamamos productividad. También se define como asignación óptima de recursos. De esto hablaremos en la charla que hoy nos ocupa. Y sin más, pues Miguel Ángel, tienes la palabra. Bueno, exactamente ya con esta, ¿cuál es la intención de, lo primero de todo, son términos que suenan a las personas ajenas al área de la economía y de suenan producción y productividad. ¿Por qué utilizar dos palabras? Pues porque precisamente una nos va a servir para calcular otras de las variables que vamos a utilizar. En la recensión que ha leído Gonzalo, estaba en lo que era la primera pantalla de la presentación, con lo cual voy a dar ya a lo de compartir pantalla para empezar con toda la presentación. A ver, compartir pantalla, ¿qué tenía que decir luego? El verde. Ir cerrando micrófono mientras tanto, por favor. Ya está. Empezaría a ver si me hace caso. Ahora. Bien, esta era la presentación, podemos decir que todo lo que nos ha leído Gonzalo, pues partiría de aquí. Hablaríamos de producción y esta sí es una expresión que es sí es conocida por todos. Producir es hacer algo, traer algo que no existe, ¿no? Según en economía, según los economistas clásicos, se hablaba de que decían que toda la producción que se generaba automáticamente, generaba automáticamente su demanda y daba forma a su mercado. Es decir, parece que para estos economistas clásicos, que es la ley de Say, pues dice que es la producción la que está gobernando, por así decir, todo el resto de la economía. Yo tampoco, esto ha sido bastante discutido por unos y otros economistas, porque podíamos decir que todo lo que se produce se consume y todo lo que se consume se produce. Eso sí son dos identidades, pero ¿cuál es la que genera o la que da iniciativa a todo el proceso?
Esto con los tiempos modernos de tanta propaganda y publicidad y etcétera, y marketing, pues podríamos decir, estamos consumiendo productos que no queríamos. Sin embargo, simplemente por el hecho de que se producen, los consumimos. En cualquier caso, lo que sí que es importante es saber que, tal como se hablaba en el enunciado, en un momento determinado, desde el momento en que el hombre no puede bastarse para recolectar, para coger las cosas de los frutos de las plantas y para cazar los animales que existían, pues el hombre inventa unos sistemas para producir cosas que la naturaleza no nos ofrece. Esto es importante tenerlo en cuenta. La producción está generando productos que la naturaleza por sí espontáneamente no nos ofrece. Luego, por lo tanto, la producción es una iniciativa del género humano. A partir de aquí, utilizo siempre el circuito en el que aparecen los agentes económicos que estaban administración pública, empresas, los hogares y el extranjero, y los tres mercados que son los redondos estos son el mercado laboral, el mercado de bienes y servicios y el sistema bancario. Dentro de todo este circuito complejo que tiene sus relaciones de entradas y salidas, tanto por parte de los agentes como dentro y fuera de los mercados, nos vamos a referir hoy exclusivamente a los agentes de empresas. ¿Empresas por qué? Porque son las empresas el único agente que produce. No hay otro agente que esté produciendo si no existe una empresa. Es verdad que en las empresas van a entrar, de los hogares van a entrar tanto las inversiones como los trabajadores, y también van a intervenir desde el extranjero, pues también empresas y trabajadores, y del sistema bancario nos va a facilitar la financiación. Pero que tengamos en cuenta bien claro que la producción está toda relacionada con la empresa. No hay producción de administración pública, por más que haya sistemas políticos que hablen de la producción, de la economía centralizada. La economía centralizada para producir necesita que las empresas sean de propiedad pública, pero lo que tiene que haber siempre son empresas. Luego, producción y empresa están absolutamente relacionadas. O sea, no hay producción si no hay una empresa. A ver si me sigue esto. He cogido esta frase que he leído recientemente, dice: convertir lo oscuro en claro y en simple lo complejo. Esto es una frase que dijo Musal Yarizmi, que es el fundador del álgebra. O sea, él, para hablar del álgebra y de las matemáticas, dice: el álgebra consistía en convertir lo oscuro en claro y en simple lo complejo. Esto mismo lo podríamos aplicar en economía y decir, vamos a tratar de convertir lo oscuro en claro y comprender aquello que es simple, comprenderlo, o sea, que no nos asustemos por la complejidad de toda la combinación de lo simple. Eso es uno de los planteamientos que yo me he hecho para esta presentación. Bien, decíamos, las empresas son las que producen. Y tendremos empresas agrícolas, empresas mineras,
agrícolas y mineras porque están relacionados más directamente con aquello que la naturaleza nos está ofreciendo directamente. Es el campo, son los ríos, son los mares y son las tierras, las minas, o sea, los productos naturales y minerales que están escondidos en la tierra. Luego después están las empresas industriales, son aquellas que transforman mediante distintos elementos, pues transforman y producen industrias o productos objetos. Y luego, en tercer lugar, están las empresas de servicios, porque la producción no se refiere solamente a objetos y a cuestiones materiales, sino también empresas de servicios. Por ejemplo, un colegio que está educando a los niños es una empresa de servicios. Un hospital que está curando a los enfermos es una empresa que está dando unos servicios. Hay también otras cosas, hay otros elementos como son las comunicaciones, el hecho mismo de que nosotros ahora mismo estemos hablando a través de unas pantallas, pues es que hay unos servicios de comunicación que nos permiten relacionarnos. O sea, he vuelto a resaltar aquí abajo, con este recuadro, dice: la administración pública se alimenta de impuestos cobrados al resto de los agentes económicos. Es decir, la administración pública no produce. Es que he vuelto a repetir, lo he recalcado para volver a repetirlo, que lo tengamos bien claro siempre. Lo que es la administración pública no produce. En ciertos casos, la administración pública puede dar ciertos servicios, pero podríamos considerarlos casi como empresas, como es, por ejemplo, el servicio sanitario, el servicio educativo, el servicio policial, el servicio... eso. Pero en lo que es en general, por así decirlo, la administración pública, quitando esos servicios, esa parte de servicios que da, no tiene empresas que produzcan. Antiguamente, ya en la historia y reciente nuestra, por ejemplo, el Estado tenía, por ejemplo, las empresas del INI, pero el INI eran las empresas cuya propiedad era del Estado, pero no eran administración pública. Y es por eso no hablo del Estado. El Estado somos todos, tanto administración, empresas como familias y bancos. Todo eso estaría dentro del Estado. Administración pública me refiero exclusivamente a la administración. Y digo, la administración pública solo gasta. Bueno, esto es... He puesto el ejemplo de qué es una producción, pues aquí una cadena de producción de una empresa industrial como es una fábrica de coches. Pero bueno, podemos pasar a entender que cualquier otro ejemplo podríamos haber puesto, como es el que voy a poner a continuación. Bueno, para producir, ¿qué es lo que se necesita? Pues se necesita que haya unos elementos que contribuyan, que trabajen para la realización de esos productos. Es a lo que se llaman factores de producción en economía. Empezaría con la tierra. Lógicamente, la tierra es un producto porque sirve tanto para cultivar como para edificar encima de ella. Las materias primas directamente, en las que existen directamente, podríamos encontrar desde el petróleo, las minas de carbón, las minas de hierro, etcétera, etcétera. Otro de los factores importantes, y quizá uno de los más importantes, sería la mano de obra. La mano de obra es
todo el conjunto de personas que trabajan en la producción. Otro de los factores que ya desde el Neolítico ya empezamos a descubrir son las herramientas, desde las primeras herramientas que los primitivos, los primeros homínidos utilizaban, que fabricaban para servirse de ellas. En todo esto pues estarían equipos, herramientas y máquinas. Todo esto, diría, las herramientas primitivas se van a ir perfeccionando hasta llegar a la elaboración de máquinas, inclusive de robots que llegan a realizar tanto servicio en la actualidad. Otro factor de producción son los edificios, que serían fábricas y oficinas. Recalco fábricas y oficinas porque, por ejemplo, edificios donde vivimos cada uno, y un edificio que es propiedad nuestra y estamos usándolo nosotros, ese edificio no es un factor de producción, sino es una inversión que hemos hecho nosotros a lo largo del tiempo, pero que no produce nada. Lo único que nos produce, sí, nos da el asilo, por así decirlo, o la habitabilidad para poder subsistir. Pero cuando se habla de factores de producción, los edificios que se consideran son aquellos que tienen como objetivo lo que es producir. Luego tendríamos los elementos de transportes de todos los tipos, tanto desde los navales a los terrestres como los aéreos. Y por último, he añadido un factor de producción que hoy en día tiene una importancia grande porque es la tecnología y la organización de las propias empresas. Según qué tecnología se utilice y según qué tipo de organización se vaya formando en la empresa, pues se desarrollará una producción mayor o peor. Yo por eso incluyo la tecnología y la organización dentro de los factores de producción. Bien, con esto, pues aquí veo, hemos presentado un esquema, se presenta un esquema en el que aparece arriba una fórmula que sería la P, que es la producción que se hace, que es factor, o sea, depende de la T, que es la tierra, la L, que es el trabajo, por la laboral, y la K, que es capital, que son las siglas inglesas. Claro. ¿Por qué se agrupan de esta forma? Se agrupan porque se han ido agrupando todos esos números de factores que habíamos dicho anteriormente a la hora de llegar a hacer cálculos, a la hora de llegar a hacer previsiones, etcétera, etcétera. Han procurado agruparlos cada uno en esos tres recuadros. Es más, inclusive ya más adelante, inclusive después de la Primera Guerra Mundial, o sea, después de los economistas clásicos, el factor tierra desaparece y se incorpora al factor capital. Tierra y capital están juntos, con lo cual la simplificación en las fórmulas modernas aparece solamente trabajo y capital. Pero bueno, mantengo lo de tierra porque creo que ya fue muy utilizado en los primeros tiempos de los economistas clásicos, porque la tierra tenía unas rentas determinadas y según se utilizase o no se utilizase, pues podía ocurrir aquello de lo de las tierras muertas y lo de las manos muertas que vivían en las tierras, pero sí sin producir. El hecho de ir incorporando toda la tierra a la producción no sería aconsejable, porque habría mucha tierra que estaría desaprovechada.
Decimos el esquema, pues, que esta fórmula no significa nada más que la producción depende de estos tres factores. Y estos tres factores de producción son los que nos dan todos los productos y todos los servicios finales que utilizamos. En un proceso de producción de cualquier elemento, no se hace todo a la vez y podríamos decir que se va dividiendo en una serie de subsectores de producción o fases de producción diferentes. Por ejemplo, he cogido este caso más sencillo, que es el de la producción de una barra de pan. La barra de pan como es el producto último que nosotros vamos a consumir. Dice, ¿por dónde empieza? En la primera fase la tierra se elabora. Se elabora a base de ararla. En esta elaboración de la tierra originariamente solamente se araba, luego después se empezaron a utilizar los abonos que también estarían en esta fase, o sea, en la elaboración de la tierra, en la preparación de la tierra para que pudiera dar fruto. En la segunda fase, ¿qué se hace? Se utilizan las semillas de años anteriores para plantarlas, con lo cual las semillas se convierten en un factor de producción para llegar a la tercera fase, que sería el plantado del trigo y la recolección de todo el trigo. Pero una vez que hemos recolectado el trigo, hay otra cuarta fase que sería el trigo. Hay que quitarle lo que sobra o simplemente molerlo en las fábricas y obtener la harina. Una vez obtenida la harina, pasaríamos a la elaboración de la masa. Ya estaría aquí, la harina el panadero había comprado la harina para hacer la masa. Una vez hecha la masa, esta se cuece en los hornos y se produce el pan, y por último quedaría una fase última que sería la venta de los productos. El descomponer todas estas fases tiene que ver con un elemento que primero para ir sabiendo los rendimientos y las productividades de cada una de estos productos intermedios que se llaman. O sea, entre lo que produce cada una de las fases es un producto intermedio. El producto total, el producto último, es la barra de pan nada más. Decía que por qué cojo todas estas fases, porque vamos a ver ahora cómo luego después va a darnos... ya sé por qué iba a decirlo. Hay un método que se está utilizando para contabilizar, no contabilizar, sino calcular toda la producción, la venta, la comercialización y todo, que son las tablas input-output famosas tablas input-output originariamente fue Leontief, aunque no fue el inventor, que se inventó antes, pero fue el que lo desarrolla, es Leontief. Entonces, a base de una cuadrícula en la que por un lado coge el número de factores de producción y por otro lado va sacando de la combinación de todos estos factores cuáles son los productos finales. Hay que tener muy en cuenta que ahora pasaría esto, que en cada una de esas fases estamos incorporando nuevos elementos de producción, porque
En la primera fase de la preparación de la tierra estábamos utilizando tierra, estábamos utilizando trabajo del labrador, estábamos utilizando arados o herramientas y estábamos utilizando abonos para abonar la tierra. De aquí nos sale que un producto semiterminado, que es una tierra abonada para producir. A partir de aquí, si le incorporamos las semillas que tenemos de años anteriores, le incrementamos el trabajo del que estás echando la semilla y le incrementamos el agua de riego. Estamos incorporando estos tres productos nuevos. El agua, podemos decir que en el caso del trigo el agua no vale, no cuesta porque depende de la lluvia. Eso era antiguamente, porque hoy en día el riego por aspersión se está utilizando profusamente en todos los países más desarrollados. En la tercera fase, o sea, ya hemos incorporado, trabajo, aquí hemos incorporado más trabajo, más semillas y más agua. Aquí volvemos en la tercera, ¿qué incorporamos? Cuando la recolección, pues están las segadoras, el trabajo de la segadora, me refiero a la máquina recolectora, el trabajo de las personas que están utilizando la cosechadora, que es otro tipo de máquina, y los transportes que pueden traer las máquinas y las personas. En la cuarta fase estamos incrementando, ya hemos sacado el trigo, lo podemos llevar a la fábrica, almacenarlo en silos, tener las amoladoras para sacar la harina y también trabajo. En la quinta añadiríamos que de aquí hemos sacado la harina, pues la harina pasaría a la panadería como horno. Pues tiene la panadería, el trabajo, la harina, el agua y la levadura, que también incorpora. A esto le incorpora en esta otra fase el horno, la leña, el fuego, el trabajo y las palas con las que sacamos del horno las barras de pan. Y por último, pues tendríamos en la tienda las cestas, el trabajo del que despacha, o el transportista que lleva el pan a los centros de almacenamiento. ¿Qué quiero significar con todo esto? Pues que en cada una de las subfases estamos incrementando valor al producto inicial de la tierra originaria, que teníamos, que era tierra en proceso, o sea, para poder ser elaborada, pues ya hemos llegado aumentando la utilización de distintos factores, pues hemos llegado hasta conseguir llevar las barras de pan desde la tahona hasta las distintas panaderías, o inclusive hasta donde se consuma directamente. ¿Qué nos da esto? En que cada una de las fases se produce de unos productos previos que hemos dicho, o intermedios, se le añaden unos elementos nuevos. Si le van añadiendo elementos nuevos, la producción va incrementándose a base de sumar los nuevos factores, y lo que añade cada factor en las sucesivas fases es el valor añadido. Es decir, cada uno de los sectores está produciendo un valor, pero al pasar a la siguiente fase se produce otro valor. El valor del anterior más el valor que se ha producido en esa fase es una acumulación de valores. Con eso llegaríamos que al final tendríamos el producto final,
que es el producto total. Ay, perdón, no sé si a cada cantidad de factor que se añade en una fase se le llama pues valor añadido del producto intermedio. Y cada producto intermedio entra en el proceso de producción con el valor añadido incorporado en cada una de las fases. La suma de todos los valores añadidos en cada fase es el valor de los productos finales y es lo que se llama Producto Interior Bruto. Si fuera solo de la harina, pues estaríamos hablando del Producto Interior Bruto de pan, pero si estamos hablando de todo el resto de productos, pues tendríamos el Producto Interior Bruto del país. Estoy hablando, aquí quiero aclarar esto, el valor para el Producto Interior Bruto, hay dos formas de medirlo, que es el Producto Interior Bruto, en este caso es a coste de los factores, y otro caso es el Producto Interior Bruto a precio de mercado de lo que se vende. Yo me voy a referir durante toda esta charla sin utilizar para nada el valor dinero. O sea, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de valores que tienen cada uno de los productos. Esos valores se miden por unos coeficientes X o por unos números X. Antiguamente no era necesario usar el dinero porque se intercambiaban unos productos por otros. Sin embargo, cada uno de los productos tenía un valor intrínseco. El referirme, el no utilizar el dinero, porque ya di otra charla sobre el dinero, no utilizar el dinero es porque me voy a referir y para verlo, y al final llegaremos a que lo que estamos tratando aquí ahora mismo es de la economía real. De la economía real, que es la que nos produce aquellos bienes y servicios que deseamos tener. Economía real. Luego se hablaría de economía financiera que es añadido a la economía real, pero hoy por hoy estamos hablando exclusivamente de economía real y por lo tanto estamos hablando de cantidades, tanto de factores como cantidades de productos realizados. Pero en la propia definición que hablábamos de los economistas clásicos, decíamos la producción nacional genera el propio gasto o el propio consumo, con lo cual lo que sí que vemos es que la producción nacional es igual al gasto nacional. He puesto producción nacional, como podía haber puesto Producto Interior Bruto y Gasto Interior Bruto nacional. Y entonces ya hablaría de estas dos coeficientes para relacionar con el principio, porque la producción era función de la tierra, trabajo, capital, es decir, es función de los factores de producción, y el gasto es lo que queremos nosotros, o sea, lo que quiere todos los individuos o el país, es lo que está demandando, podríamos decir. Y demanda para tres cuestiones importantes. Una es para consumirlo, el caso del pan, para consumirlo, pero hay otros productos, hay otros bienes que necesitamos que nos van a servir para invertir en otras actividades. Es el caso de las fábricas de máquinas. Pues las máquinas es una inversión que hacemos para producir otros productos. Con lo cual, estamos produciendo para consumir, estamos produciendo para invertir y estamos produciendo
para pagar el gasto público de la administración pública. La suma de estos tres consumos o gastos es exactamente igual a la producción. Estos no son ecuaciones, son identidades. O sea, siempre ocurre esto. La producción es igual al gasto, siempre. Producción nacional siempre es igual al gasto. Dice, si se vende o no se vende, no. Es que lo que no se vende, todo lo que se produce, digo aquí, todo lo que se produce se consume, y si no se consume, porque no hemos hecho, por ejemplo, hemos fabricado más coches, un ejemplo, más motocicletas o más palas excavadoras, que no se van a consumir. ¿Qué es lo que están haciendo? Están el resto de lo que se ha vendido y no esto de lo que se ha producido y no se ha gastado, viene a incrementar la inversión. ¿La inversión en qué forma? Pues en las existencias producidas durante el año, porque se van a vender, se pueden vender en años sucesivos. Con lo cual es para recalcar y para dejar claro que siempre la producción es igual al gasto. Bien, de aquí pasaríamos a la siguiente fase, al siguiente concepto que estábamos tratando. Estábamos tratando de lo que era la producción, más o menos puede haber quedado claro, si no, luego después me preguntáis. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que producir? Y entonces nos viene el concepto de productividad, porque ¿qué es lo que ocurre en una economía? En una economía, con el paso del tiempo, pues lo que nos vamos a ver es que, en principio, con lo que nos podemos encontrar es con la escasez de factores de producción o de recursos naturales. Y si nos faltan factores de producción y recursos naturales, ¿qué necesitábamos para conseguir aquello que queremos? Dice, pues tenemos que inventar una fórmula que nos permita obtener aquellos productos que por culpa de la escasez que hay no podemos producir. Entonces nos obliga a hacer cálculos suficientes para obtener, con los mismos factores que disponemos, porque no disponemos de otros, conseguir los mismos productos que deseábamos. ¿Cómo se alteran estas necesidades? Pues la primera culpa o la primera causa de esta alteración sería el incremento de la población. Si con los factores que teníamos en producción nos producían la misma cantidad de bienes, si nacen más gente necesitamos más productos. O sea, ya nos está obligando a hacer cálculos para poder alimentar o poder dotar de productos necesarios a las nuevas generaciones que vienen después. Pero también hay otra razón de que tengamos escasez de factores. ¿Por qué? Porque nos cambian los gustos o nos cambian los deseos de consumir cosas que antes no se producía porque no se utilizaban. Dice, porque queremos tener un mejor nivel de vida. Por ejemplo, se me viene así a la cabeza, después de la Revolución Francesa, aplicando lo del chiste aquel, pues la fabricación de bidets, que antes no se usaban los bidets, pero cuando la gente quiere usar bidets, dice, necesitaré factores de producción que me permitan
producir bidets. Pero si quito factores de producción de otras para hacer los bidets, perderé el número de producción de los siguientes. Con lo cual, ¿esto qué quiere decir? Que tiene que haber una fórmula de cálculo o de pensar en producir con los mismos factores de producción y poder producir lo que deseamos. Lo que deseábamos antes o lo que deseábamos ahora. Y la tercera razón de por qué se nos produce escasez de factores de producción es por la competencia que puede existir entre unos países y otros o entre unas regiones y otras para conseguir factores de producción que disponíamos hoy y que no los vamos a disponer porque se van a trasladar a otro país. Este, por ejemplo, es el caso de los médicos que aquí se producen cantidad de médicos, pero por razones evidentes, no de productividad, desean irse a otros países a trabajar porque allí les pagan más. Y entonces dice, se me produce escasez de médicos. Luego tendré que hacer cálculos suficientes para conseguir que tenga los médicos necesarios para disponer de la misma sanidad que tenía anteriormente. Pues con estas tres razones, es decir, incremento de población, incremento de deseos nuevos o de productos nuevos y competencia con otros países, pues nos obligará a hacer cálculos para poder utilizar más racionalmente todos los factores de producción de los que disponemos. Bien. Estos cálculos que estamos diciendo que tenemos que hacer con los factores de producción es lo que se llama en economía asignación óptima de los recursos o de los factores, que llaman recursos o factores, nos da el mismo número, pero se llaman asignación óptima de los recursos. Esta es una de las ramas fundamentales de la economía. La economía tiene tres ramas fundamentales que son, una es esta, la asignación óptima de los recursos, la segunda es el crecimiento económico y la tercera rama es la distribución adecuada de rentas y riqueza. Estas dos ramas, hoy estamos en esta nada más asignación óptima de los recursos, no vamos a ver las otras dos porque esas darían lugar a otras presentaciones posteriores que pretendo que alguien las dé o que se den en este foro de economía. Con eso teníamos el objetivo de cuál es el por qué llevar adelante la economía, porque tenemos que hacer estas tres cosas: asignación óptima de recursos, tenemos que crecer y tenemos que distribuir adecuadamente. En el caso de la asignación óptima de recursos, decimos, si dividimos la producción total de cualquier producto, sector o economía nacional por la cantidad utilizada de un factor, obtenemos lo que se llama productividad media de ese factor. Podemos saber que si se utilizan 100 horas para elaborar 500 barras de pan, por ejemplo, pues el factor de producción la productividad media del trabajador sería 500 dividido entre 100. Si necesitásemos 2 horas de máquina, pues sería 500 dividido entre 2. Es decir, con eso sabríamos la parte que
cada uno de los factores interviene en la producción. Se nos plantea el problema de cuál es la mejor combinación de los factores para ser más eficientes. Dice, hasta ahora estábamos combinando mano de obra, capital y tierra de una forma determinada que nos daba una productividad media de cada uno de ellos. Dice, pero con la combinación de esos factores que estamos haciendo ahora mismo, es buena. Porque es que a lo mejor si incrementamos las máquinas y reducimos la mano de obra, a lo mejor tenemos mayor producción. O viceversa, si incrementamos el número de trabajadores y no utilizamos unas máquinas tan sofisticadas que tenemos que comprar a otros países, a lo mejor obtenemos una combinación mejor de los factores para obtener mayor producto con los mismos factores. O sea, es asignar los factores para optimizar la producción. Cálculo de optimización o de asignación de factores, que es el cálculo que es obligatorio hacer en cualquier empresa. Y este cálculo hay que tenerlo permanentemente en la mente. Quien dice cada empresa estaría diciendo cada sector productivo, quien dice cada sector productivo estaría diciendo también cada país en concreto. Productividad media es lo que acabo de decir. Si dividimos la producción total por la cantidad de factor que se utiliza de cada uno de los factores, se calcula esa productividad media. Con lo cual tenemos productividad media de la tierra, productividad media del trabajo y productividad media del capital. Aquí se llama capital y ya tenemos que tener entendido que capital aquí no tiene nada que ver con las pesetas ni con lo que el banco tiene. La capital es lo que se ha llamado siempre capital, es herramientas, máquinas y procedimientos y procesos suficientes. O sea, lo que son elementos como son los edificios. Bien, con esas productividades medias podemos ver lo siguiente. Si hoy por hoy, con la utilización de los factores de producción, incrementamos la producción, o sea, incrementamos el uso de un factor, es decir, si el día que las mujeres empezaron a trabajar en las fábricas se incrementaron los factores, el factor de producción, mano de obra, porque a la mano de obra de los hombres se incrementó la mano de obra de las mujeres, con lo cual se incrementó directamente la mano de obra para realizar un producto. Si incrementamos la mano de obra, está claro que se incrementa la producción. En algo se incrementa la producción. Pero sin embargo hay que tener en cuenta que a partir de un momento determinado, ese incremento de uso de la mano de obra, del factor, va produciendo menos cantidad producida por unidad de factor incrementado. Lógicamente no es proporcional el incremento del factor con el incremento de la producción, porque hay unos desequilibrios. Esto ¿qué genera? Pues genera en economía lo que todo el mundo conoce, lo que todo el mundo llama rendimientos decrecientes en producción. No por el hecho de incrementar un factor, vamos a incrementar siempre proporcionalmente. Nos va a dar un rendimiento decreciente. Con ese problema de decir, si nos va a producir un rendimiento decreciente, vamos a tener que utilizar otro método de cálculo más avanzado.
Y en este método de cálculo más avanzado ya no es calcular el producto medio por factor, sino calcular el producto marginal de un factor. El producto marginal significa si en cualquier proceso de producción sumamos una unidad de producción, una sola unidad de producción, ¿qué es lo que la cantidad de producto que vamos a conseguir? Entonces es lo que se le llama producto marginal. Producto marginal, estamos hablando de una unidad, el incremento de producción que produce una unidad de factor productivo. Pero es que a lo mejor no es una unidad, puede ser unas horas de trabajo. O sea, no una persona, sino una persona más horas extraordinarias que haga. Entonces, bueno, todos estos cálculos está claro que vienen, están formulados en fórmulas matemáticas y algoritmos, y todo este sistema de cálculo es el cálculo diferencial que ya tuvieron en Liza, Newton y Leibniz para decir cuál de los dos era el que había inventado el método de cálculo diferencial. En economía, el cálculo diferencial es el que se usa habitualmente. Bien, o sea, estamos buscando, decimos que tenemos que buscar un cálculo, un método para saber cuál es la productividad marginal de cada uno de los factores. ¿Qué es productividad marginal? Pues lo que decimos, si partimos de una productividad total e incrementamos el uso de una unidad de cualquier factor, obtendremos un incremento marginal del producto total. Este incremento marginal del producto total pues es diferente a que incrementemos una unidad de tierra, una unidad de trabajo o una unidad de máquina. Y esto nos van a dar 3 productos marginales diferentes. Pero bueno, aquí me he ido un poco. Quería llegar, habría que haber cogido la fórmula esa de decir, he calculado los productos marginales de los 3 factores de producción y saber cuál es la combinación de todos ellos, de los tres productos marginales, es lo que me debe dar un producto marginal total. El producto marginal total es se formula de tal forma que se hace el cálculo. Luego después esto tendría que ver con cómo se retribuye a cada uno de los factores, que hoy no quiero tocar. Pero en cualquier caso, lo que sí que está claro que teniendo en cuenta los 3 incrementos de productos marginales, tendríamos un incremento de producto marginal total. Pero si los combinamos adecuadamente, el uso de los factores, y se modifica la tecnología, o sea, si combina adecuadamente el uso de los factores, nos daría lo que es el producto marginal más adecuado. Es decir, tendremos que sumar horas de trabajo, horas de capital o horas de tierra, que es lo que nos interesa. Pero llega un momento que si nosotros empezamos a hablar ya de la tecnología, y por eso estaba hablando de la tecnología como un factor que va a modificar estos cálculos. Bueno, con lo que decíamos, con la combinación hemos obtenido un producto marginal total haciendo la combinación anterior.
el hecho de tener en cuenta un producto marginal total de cualquier producto es el que nos da el nivel de competitividad con respecto a otras empresas o con respecto a otros países. Entonces, productividad marginal total está combinado directamente con la competitividad mayor. Decimos, ¿por qué los ingleses tienen unos tejidos mejores que nosotros y más baratos que nosotros? ¿Por qué? Porque ellos hacen unas combinaciones de productos, de factores que son mejores que las combinaciones que nosotros tenemos. Esas combinaciones dependen también de qué factores disponen o pueden disponer. Nosotros podemos disponer de menos factores que ellos. Bien. Y entonces lo que sí que quería llegar aquí y era hablando de la tecnología que estábamos diciendo. La productividad va a estar multiplicada utilizando la cantidad de tierra, trabajo y capital, se quedará multiplicada por un coeficiente que nos dará una productividad mayor, que es el que multiplica a esto. Y ese coeficiente es el multiplicador de la producción, depende de... No, perdón, depende de que tengamos una tecnología mejor, que tengamos unas inversiones mejores en investigación, que tengamos unas inversiones mejores en desarrollo, que tengamos que descubramos mejores métodos y descubramos también mejores combinaciones de factores, inclusive que en el caso del trabajo tengamos lo que se llama un capital laboral más alto que otras empresas. Como tenemos un capital laboral más alto que otras empresas, pues dependerá de la salud de los trabajadores, dependerá de la edad de los trabajadores, dependerá de la formación de los trabajadores, dependerá de los incentivos para trabajar con más energía o con más ganas, dependerá inclusive hasta del riesgo de aquellos, o la asunción de riesgo de aquellos trabajadores que tienen que asumirlo, que en este caso serían los directivos, ¿no? Con esto quiero decir que todas estas últimas condiciones son las que nos dan esta X, que es la que multiplica el factor de productividad marginal óptimo que habíamos calculado. Y ya no nos daría un factor de productividad óptimo, sino que sería mucho mayor. Bien, ahora distingo la producción a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo, fundamentalmente, todo consiste en que a corto plazo, que se considera un año, a corto plazo es un año, en un año no podemos modificar la cantidad de factores o la disposición de factores o cómo entrenar los factores de producción. Por lo tanto, a corto plazo es difícil que incrementemos la productividad marginal. Y entonces, por eso decimos que la productividad marginal no varía sensiblemente. Sin embargo, a largo plazo, que generalmente son 5 años, digo 5 años porque es lo que una empresa elabora sus planes estratégicos. Plan estratégico es modificaciones de los sistemas de producción hacia el futuro, incluso de eliminación de ciertos productos en los que no se va a ser competitivo, etc. Los planes estratégicos a largo plazo, esos que elabora la empresa, aquí sí podemos hacer
En ese periodo de tiempo sí podemos modificar la utilización de los factores en distintas cantidades, cualidades y proporciones. Esta planificación, digo, es lo que cada plan estratégico es el que dice ese cambio de estrategia. Podemos incrementar la competencia con otras empresas o países. Este va a ser el objetivo de la empresa, es mantener, conociendo las estrategias de los demás, incrementar nuestras estrategias para obtener una competitividad mayor. Esto es un ejemplo para ver cómo cambia la fórmula de utilizar distintos factores. A ver si me funciona. Sí. No. Bien, con esto doy por terminado la charla y enumero ahí las conclusiones, porque diciendo eso, que todo lo que hemos estado hablando es de economía real, no financiera. No hemos usado los precios para nada, sin embargo, sí que sabemos que podemos obtener mejores fórmulas de producción sin utilizar los precios. No hemos usado la financiación del dinero tampoco, pero nos da la base para entender que la economía es un hecho tecnológico, fundamentalmente tecnológico, porque es la tecnología la que nos va a permitir producir aquello que la naturaleza por sí sola no nos ofrece. Lo que obtenemos son bienes reales. El dinero vendrá a hacer posible el intercambio, pero antes de utilizar el dinero hay que hacer trabajar a los factores. Sin factores de producción y sin que los factores de producción estén ocupados y trabajando, no hay economía. Con esto termino.